Entonces, bueno. Entonces les decía, vamos a comenzar a platicar acerca de las generalidades un poquito de aparatos y sistemas. Pero primero vamos a terminar acerca de los movimientos corporales. Decimos que los movimientos corporales sí están viendo ya la pantalla o no la ven. Yo todavía no la veo. ¿No? No estoy. No. Ahí voy. Ok. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Entonces, les decíamos que la vez pasada platicamos o hicimos un poquito el cierre, que los movimientos corporales de nuestro cuerpo humano van a estar determinados por dos cosas. Uno, primero, es un trabajo en conjunto entre los huesos o el sistema óseo y el sistema muscular, los músculos. Juntos, sistema óseo y sistema muscular representan o forman el aparato locomotor. Entonces, el aparato locomotor es algo que nos ayuda a el movimiento y el desplazamiento. Entonces, para que pueda moverse nuestro esqueleto, necesita primero tener una función muscular. Ahora, nuestro esqueleto o nuestros huesos, algunos tienen cierto movimiento, algunas articulaciones no tienen movimiento, como las de nuestro cráneo, por ejemplo, todas las uniones de nuestros huesos de la cabeza y de la cara no se mueven. No, se les pueden mover las ideas, les había dicho, ¿no? Pero los huesos ya no, puesto que hacen y forman una cavidad corporal real. Ok, Francisco. Algunas otras articulaciones tienen un ligero movimiento, ¿no? Por ejemplo, las articulaciones del tórax, ¿no? Solo se mueven ligeramente cuando inspiramos o respiramos. Y algunas otras se mueven cuando se requiere. O sea, normalmente no se mueven, pero cuando se requiere, sí lo hacen. Por el contrario, hay articulaciones que, no, las orejas no es una articulación, es un órgano. Eso lo veremos más adelante, cómo ese movimiento de este tipo de partes son diferentes. Aquí en las orejas no tenemos huesos. Entonces, la otra parte de las articulaciones que se mueven tienen que ver principalmente con nuestras extremidades, tanto superiores como inferiores, nuestro cuello y alguna como lo que es nuestra columna vertebral. Ahora, ¿de qué depende la capacidad del movimiento de estas articulaciones? Pues de las características de los huesos. Veremos el siguiente semestre, ahorita no lo vamos a platicar muy a profundidad, nos meteremos sobre las características de las articulaciones. Pero una de las características de estas articulaciones tiene que ver con las características, la forma de las zonas donde se unen estos huesos. Entonces, esas zonas pueden ser planas, pueden ser redondeadas, pueden ser elípticas, pueden ser como bisagra, y en base a eso pueden hacer diferentes movimientos. Y entonces hablaremos entonces de los movimientos básicos que puede hacer nuestro cuerpo humano en una articulación. Normalmente estos movimientos tienden a ser, uno se hace y en una articulación se hace un movimiento y después se hace el movimiento contrario al mismo tiempo, simplemente. Entonces los más básicos, por ejemplo, son la flexión y la extensión. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, vamos a ver un ejemplo. Ahí está. La flexión. Y cuando regresa, ahí está, flexión del hombro y extensión del hombro. Ahí lo estamos viendo en nuestra extensión del hombro. ¿Vale? Hay articulaciones que pueden hacer más de 2 movimientos naturales, por ejemplo. Sí, Naomi, adelante. ¿No? Hay articulaciones, por ejemplo, vean el hombro puede hacer flexión, extensión, puede ser abducción, es decir, alejarlo hacia afuera, hacia la línea media, y la abducción es acercarlo a la línea media. Por ahí silencien sus micrófonos, por favor. Acá está. ¿Ven? Entonces, el acercamiento es aducción, el alejamiento es abducción. ¿Sale? Por ejemplo, en el caso del hombro, les digo, puede hacer flexión, extensión, abducción, aducción, y puede incluso hacer rotación. Es decir, hacer un movimiento circular.
¿no? Nosotros podemos hacer que nuestro brazo dé toda la vuelta por completo. Aquí en este caso es rotación media de nuestro hombro. Aquí vemos la rotación lateral. ¿Vale? Entonces les digo, ¿de qué depende esto? De las características. Como la articulación de nuestro hombro es una, la articulación del húmero con la escápula, el húmero tiene una superficie redondeada. Entonces, esa capacidad de esa forma redondeada le permite hacer diversos movimientos. Ahora, fíjate, en algunas, aquí vemos igual, en la articulación del codo, movimiento de flexión, es decir, acercamiento, contrario, extensión, extender, ¿no? En el codo. Hay movimientos específicos de algunas articulaciones, por ejemplo, en nuestro antebrazo hay lo que se denomina la pronación y la supinación. Solo se puede hacer en nuestro antebrazo. Cuando giramos nuestra mano hacia adentro, es pronación. Cuando la giramos hacia afuera, es supinación. ¿Vale? En este caso, ninguna otra articulación puede hacer este movimiento. Solamente va en la articulación del antebrazo con la muñeca. ¿Vale? Son movimientos específicos. Por ejemplo, este, que es la oposición de los dedos de la mano. Que podamos juntarlos, solamente se puede hacer en los dedos de nuestra mano, porque ni en los dedos de los pies. ¿Vale? ¿Vale? Igual, por ejemplo, la extensión del pulgar es un movimiento exclusivo, que es más bien un movimiento un tanto de lateralidad. Extensión. Abducción es alejar el brazo, o en este caso el miembro, hacia afuera. Abducción es regresarlo hacia la línea media. Por ejemplo, si lo vemos acá en el miembro pélvico, fíjate, también puede hacer abducción, fíjate, y abducción. Nuestra piernita lo puede hacer. Hacia afuera, abducción, hacia adentro, aducción. ¿Sale? Nuestra cabeza, nuestro cuello también lo puede hacer, ¿no? Lo podemos rotar y flexionar nuestra cabeza, extenderla o rotarla. ¿Vale? Entonces les decía, si se dan cuenta, vean en este movimiento abarca prácticamente las 6 vértebras de nuestra área cervical junto con estructuras de nuestro hombro, ¿no? Una articulación puede ser tan sencilla como con 2 huesos hasta complejas como esta o como la muñeca, que se incluyen incluso hasta 12 huesos de la muñeca. Entonces, ustedes llenaron una, mira, por ejemplo, en el caso del pie, ¿no? El que siempre nos pasa, ¿no? Cuando te bajas corriendo del camión porque hace tarde la tarea, digo, la entrada a la escuela, y te lo enchuecas, se hace el pie hacia adentro. ¿Ve? Hacia afuera o hacia adentro. Esos movimientos solamente son exclusivos de la articulación del tobillo, la inversión y la eversión. Hacia adentro o hacia afuera, cuando te lo enchuecas por completamente. ¿Sale? Depende de nuestras estructuras óseas. Entonces hicieron una lámina, también eso se los di por adelantado, de los movimientos corporales. Las láminas que les mandé vienen en una parte de los movimientos corporales y vienen un poquito más explicados, ¿no? Todo tiene que ver con alejamiento o acercamiento o condicionamiento hacia los planos corporales. Entonces, para recalcar y repetir, bueno, ¿cuál es la capacidad de hacer los movimientos naturales? Pues depende de nuestros huesos y de nuestros músculos. Juntos hacen el aparato locomotor. Ahora, ¿de qué depende que una articulación pueda hacer más de un movimiento? Pues de las características de las superficies articulares, es decir, cómo se unen esos huesos.
Las que pueden hacer mayor movimiento son aquellas articulaciones donde una parte es redondeada, como una esfera. Pero puede haber articulaciones planas, articulaciones como de bisagra. Eso lo veremos más adelante en otro tema aparte, ¿no? No nos meteremos ahorita para que sean bolas. Ahora, estos movimientos naturales van de la mano con dos cosas, con la edad y con la flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Cuando eres más joven, ¿no? Más pequeñito, tienes la capacidad de hacer esos movimientos más marcados. Los pequeñitos, los preescolares, los pequeñitos, tienen sobrinitos, hermanitos de 3, 4 años, que pues prácticamente se hacen, los puede uno doblar, hacer pelota y regresan a su forma normal. No, no es cierto. Pero tienen la capacidad de mover, hacer sus articulaciones hacia planos que a nosotros nos podrían doler. Esto es porque con el tiempo las características tanto de la fibra muscular como de los ligamentos que llevan las articulaciones tienden a hacerse más rígidos, ¿sale? Ahora, también hay personas, bueno, si conocen a esta señora, es una que hace mucho show en la televisión, que se llama Lin May, señora tiene 80,000 años y puede seguir haciendo un split perfecto. Pues, ¿por qué? Porque mientras tú sigas haciendo esos ejercicios de estiramiento y de acondicionamiento físico, pues se preserva en gran parte la flexibilidad y podemos hacer estos movimientos corporales, ¿no? Evidentemente, pues también el desgaste y la descompensación, pues puede hacer mella en estos movimientos naturales. ¿Va que va? ¿Dudas hasta acá, mis estimados pupilos? No, profe. Yo tengo una duda, profe. A ver, te escucho. No le entendí lo que es la supinación. Ok, te decía, la supinación y la pronación son movimientos, ¿cómo se dice? Específicos de nuestro antebrazo, ¿sale? La pronación y la supinación. Entonces, aquí lo vamos a ver. La pronación es hacer hacia adentro nuestro antebrazo, la supinación es hacerlo hacia afuera. Siempre van de la mano. Flexión, extensión, ¿no? Son movimientos antagónicos. Pronación, supinación. Abducción hacia afuera, aducción hacia adentro. Pues son movimientos contrarios. Si una articulación puede hacer pronación, pues va a poder hacer supinación. ¿Sale? Ok, gracias. ¿Va que va? Ok, muy bueno. Entonces, con esto damos por concluido nuestro temario de... ¿Dónde está? Déjenme salir esto. Nuestro temario de las generalidades del cuerpo humano. ¿Sale? Vamos a hablar ahora como primer tema de nuestro aparatos y sistemas que corresponde a este primer parcialidad. Jennifer, sí, Jennifer. ¿Sale? Vamos a hablar ahora del sistema óseo. Entonces vamos a hablar del sistema óseo, es decir, de todos y cada uno vamos a hablar de generalidades de los huesos de nuestro cuerpo humano. Aquí vamos a plantear algunas situaciones desde el punto de vista anatómico, pero también veremos algunos tópicos con respecto a, desde el punto de vista histológico y desde el punto de vista histológico. No me voy a meter mucho en la histología porque eso lo van a ver en su materia de histología y embriología. Pero es importante, aquí no podemos, hay tópicos, o sea, la cuestión del área de la salud no es tajante, no es cerrada. Siempre se comparten temas de una u otra disciplina y es normal. Entonces no puedo hablar del sistema óseo sin forzosamente hablar un poco de histología. Entonces, vamos a poner esto acá. Entonces, algo que nos debe de quedar claro antes de comenzar a hablar sobre nuestros huesos es que a veces pensamos que como son las estructuras más rígidas, más resistentes de nuestro cuerpo, pensamos que son unas estructuras no vivas, ¿no? Que como si fuera tipo pedazo de madera o de metal, que así como si fuéramos Wolverine, ¿no? Estos con todos X-Men, y no es cierto. Lo primero que tenemos que comprender es que cada hueso conforma nuestro cuerpo humano es un órgano.
Y acuérdate cuando platicábamos que dentro de la organización corporal, un órgano es la combinación de diferentes tejidos que van a generar una función en particular. ¿Sale? Entonces, de aquí comprendemos que el esqueleto es una estructura dinámica, que quiere decir que también obedece a respuestas físicas, químicas y del ambiente en el que se desarrolla, que también tiene su metabolismo interno, que también envejece, que también sufre, que también duele, ¿sale? Y que también tiene diferentes adaptaciones desde el punto de vista orgánico y fisiológico. Veremos más adelante cómo, y ustedes incluso en la parte de fisiología humana, verán cómo es de importancia, no solo estructural, sino la importancia metabólica, lo que aporta al funcionamiento del cuerpo. Trae sus audífonos, sus micrófonos, por favor, Fátima. Entonces, veremos que pues, es una estructura. Entonces hay que tomarlo desde esa perspectiva. No porque sean rígidos quiere decir que no tienen vida. Y entonces estos órganos, llamados huesos, ¿sale? Está constituido, les decía, por prácticamente gran parte de la mayoría de los tejidos que conforma el cuerpo humano. Pues, evidentemente vamos a encontrar tejido óseo, en su mayoría, obviamente, pero también encontramos tejido cartilaginoso, conectivo denso, tejido epitelial. Cuando vean, por ejemplo, histología, se meterán mucho en ver que el tejido epitelial es el tejido más abundante de todo el cuerpo. Hay epitelio en todo el cuerpo, ¿no? Y, por ejemplo, otros tejidos especializados que generan sangre y tejido adiposo. Entonces, vamos a darnos una visión de cómo los huesos desempeñan más allá de una simple función mecánica de sostén, ¿no? De darle forma a nuestro cuerpo, sino que tiene funciones metabólicas muy, muy importantes para la preservación y correcto funcionamiento de la vida del ser humano. ¿Sale? Me indican cuando le puedo cambiar para que no parezca esta historia de Instagram y puedan tomar sus apuntes chidamente. Vamos a hablar entonces de las funciones de nuestro sistema óseo. Dentro de las funciones de nuestro sistema óseo vamos a dividirlas en dos grandes grupos. Funciones mecánicas y funciones metabólicas. Entonces, las tres primeras son 6 funciones en general, son 6. Las 3 primeras van a ser las funciones mecánicas y las 3 siguientes van a ser funciones metabólicas. ¿Vale? Entonces, la primera función. Vamos a hablar, obviamente, la función que todos conocemos, la función de sostén. Es decir, gracias al esqueleto, gracias a todos nuestros huesos que están conformados, nuestro cuerpo tiene forma y están albergados todos y cada uno de nuestros órganos. Si no tuviéramos huesos, seríamos como una amiba, como un pseudópodo, todo ahí mal hecho y amiboide. Entonces, es la primera función, ¿no? El que nosotros tengamos esta estructura, esta forma, esta capacidad de podernos, incluso de tener soporte a nuestros órganos vitales, está dada por la estructuración de nuestros huesos. Luego, hablamos de protección.
En algunas partes, primero, nuestros órganos, nuestros huesos o estos órganos que estamos platicando, forman algo que se llaman cavidades corporales. Entonces, forman algo que se llaman cavidades corporales. Cavidades corporales reales. Reales, no, reales. A ver, no les digo, ando disléxico. Ustedes disculpen porque soy disléxico. Corporales reales. ¿Qué entendemos por eso? Es decir, hay partes de nuestros huesos que estructuran y forman una entidad hueca, donde al interior de esa entidad hueca se albergan los órganos más importantes de nuestro cuerpo humano. La cavidad real que forma nuestro hueso más importante es la cavidad craneal, ¿no? En su cabecita. Acuérdate, entonces todos nuestros huesos, los 8 huesos del cráneo, forman la base y la bóveda craneal, y en su interior de esa bóveda craneal, de esa cavidad craneal, vamos a encontrar el cerebro, el cerebelo, el tálamo, la protuberancia y muchas arterias importantes. Entonces, la primera función, protegerla, ¿no? ¿Por qué? Porque es un órgano muy débil que si estuviera expuesto, recibe un golpe y rápidamente se lesiona, ¿no? Entonces, ahí es una cavidad muy dura, muy rígida, que nos ayuda a proteger el cerebro. Otra cavidad real que nos ayuda a protección es, ¿qué onda? Otra cavidad corporal que nos ayuda a formar esta articulación de protección es el tórax, por ejemplo. El tórax es exacto, dirán, el tórax, una cavidad formada por las costillas, el esternón y nuestra columna vertebral, protege a los pulmones, sobre todo al corazón y obviamente la tráquea, el esófago y demás, ¿no? Ahora, pero no solo eso. A lo largo de la distribución de todo nuestro cuerpo, por nuestros huesos de las extremidades, de las piernas, normalmente los nervios y las arterias pasan pegados a nuestros huesos, pero en la parte más profunda. O sea, nuestros huesos del brazo también ayudan a proteger de manera indirecta, por ejemplo, arterias y nervios que van a dar irrigación y sensibilidad al brazo, por ejemplo. Pues siempre por detrás de un hueso, en lo más profundo, en contacto con él, van a estar arterias y nervios para que sean protegidos. Entonces, es una función muy importante la protección. Vamos con la siguiente. Hablamos de los movimientos. Ya lo habíamos platicado ahorita en generalidades. Gracias. ¿Sí? ¿Sí? Ay, perdón que le interrumpa. Había dicho que estas 3 primeras eran mecánicas, funciones mecánicas, ¿verdad? Funciones mecánicas, Okay. exactamente. Gracias. Y entonces el movimiento, ya lo hemos platicado, en conjunto con los músculos, se forma el aparato locomotor y gracias a esto nosotros nos podemos ir desplazando. Ahora, veremos más adelante que los movimientos del ser humano no son, a diferencia de los mamíferos inferiores, ¿no? Como la vaquita, la cebra, los antílopes, etc. Ellos por aquí nacen y luego se paran y órale a caminar, porque si no, se los come el depredador. El ser humano, por 2 características importantes, cuando nace, pues realmente no, si nos dejan ahí un bebé ahí en la cama, pues no se va a mover y ahí pierde su capacidad de sobrevivencia. Esto es por 2 cosas. Uno, porque los movimientos musculares del ser humano tienden a ser muy finos con el tiempo, entonces la adquisición de la movilidad requiere una maduración mucho mayor, a lo mismo que el sistema nervioso central. Nosotros nacemos aproximadamente con el 80-85% de la capacidad de nuestro sistema nervioso central. Lo demás se empieza a desarrollar de vida extrauterina. Si nosotros naciéramos con la capacidad de caminar, como lo sucede con un mamífero inferior, pues nosotros podemos la capacidad de caminar aproximadamente hasta el año, 2 meses de nacido. Pues si le sumas esos 12, 14 meses más 9 de gestación, pues tendríamos que estar entre 23 meses en gestación. Entonces, el cuerpo humano no se ha adaptado evolutivamente en ese punto para estar tanto tiempo en gestación. Por eso, tenemos que terminar nuestro desarrollo neurológico y muscular en la vida extrauterina, ya fuera del cuerpo. Ahora, estas 3 funciones, como bien lo mencionaba la compañerita, son las funciones mecánicas.
Se denominan mecánicas porque se toma en cuenta por la estructura y la forma de los huesos, así de simple, ¿no? O sea, digamos, por lo que más conocemos, ¿no? Por su rigidez, por su estructura, lo dan estas funciones. Vamos a hablar ahora de las tres funciones de tipo metabólico, que también tienen una importancia relevancia. La primera, homeostasis. ¿Qué significa el término homeostasis? ¿Por qué se toma en cuenta? No entiendo la pregunta, Juliana. O sea, había comentado que las de mecánicas, es que no alcancé a escribir, dijo que se toman en cuenta por su estructura y qué más. Ah, por la estructura y la forma de nuestros huesos. Ah, ok, gracias. Maestro, disculpe que lo interrumpa. ¿Esas funciones cuáles son? Las tres primeras son mecánicas, funciones mecánicas del sistema óseo, de los huesos. Ajá, sí. ¿Y las otras Las que vienen? siguientes son metabólicas. Ok, gracias. ¿Sale? ¿Por qué se llaman metabólicas? Acuérdate que metabolismo tiene que ver con el funcionamiento de nuestras células, de nuestro cuerpo. Lo van a ver ahorita en biología celular y lo van a ver más adelante en la materia de fisiología estomatológica, donde el metabolismo es desde lo más básico en una célula y cada metabolismo o funcionamiento de una célula va coadyuvando al funcionamiento o metabolismo corporal de todo el cuerpo, ¿no? De todo el sistema. Ahora, en este caso, nuestros huesos aportan a el funcionamiento general varias funciones. La primera, homeostasis de minerales. La homeostasis es una función que tiene nuestro cuerpo de mantener el equilibrio de las funciones. Homeo significa igual, éstasis, estado. Entonces, homeostasis es que todo se mantenga estable, chido. Entonces, si algo de momento baja en producción o en adquisición vía oral, vía de alimentación, se regula para que haya reservas. Si hay demasiada adquisición de ese componente en particular, pues ese exceso se guarda para evitar, para futuras situaciones. Entonces, el hueso se encarga de generar homeostasis de minerales, específicamente de dos grandes minerales. El primero, el que más conocemos, que forma parte de los huesos, que es el calcio. Y por otro lado, el magnesio. Ambos minerales se van a formar parte de la matriz mineral del hueso. Entonces, sí, el calcio forma parte importante en la estructura, en la rigidez del hueso. Pero tú dirás, bueno, ¿y cómo es la regulación del calcio? Bueno, o cómo es que sirve que regule el calcio si se supone que el hueso está formado de calcio. Bueno, el calcio es un ion que aparte se requiere para poder generar la contracción muscular. Es decir, para que los músculos trabajen, hagan el trabajo del movimiento y de trabajo como tal, se requiere, lo veremos más, eso lo verán mucho, lo van a ver en histología, las fibras de actina, miosina y demás, para que puedan hacer ese movimiento, requiere forzosamente una molécula de calcio. Es como la molécula iniciadora. Y entonces veremos que el movimiento muscular está presente siempre en la fibra muscular esquelética, que es la que nos da el movimiento corporal que más conocemos, pero en la fibra muscular lisa, que es la que conforma nuestros órganos huecos, como el intestino, estómago, esófago y demás. Y algo muy importante también, está presente la fibra muscular en un tipo especial que es la fibra muscular cardíaca, en el corazón. Entonces, para que todos estos fibras musculares, es demasiado músculo, es demasiado músculo en el cuerpo, para que estas fibras puedan contraerse y hacer su chamba, requieren una concentración específica de calcio. Entonces, este calcio va a estar circulando en sangre, de manera, si a cualquiera de ustedes les tomamos un poquito de sangre y les hacemos una medición de calcio sérico, calcio en sangre, vamos a encontrar una cantidad estable que debe permitir para que puedan funcionar estas actividades metabólicas. Si por alguna razón tú no empiezas a tener a buen aporte de calcio por la dieta o hay alguna situación que impide la absorción de calcio, pues el hueso se empieza a desmineralizar para mandar un poco de este calcio hacia
nuestros órganos importantes hacia la sangre. Espérenme tantito. ¿Vale? Ahora, siguiente función metabólica. Vamos a hablar de la producción de células sanguíneas, la sangre. Al interior, y eso ahorita lo vamos a ver más a profundidad, al interior de nuestros huesos largos y de algunos huesos como los huesos de la cadera, en su parte interna hay un tejido especializado que se denomina médula ósea. Entonces, al interior de los huesos largos, por ejemplo, en nuestros brazos, nuestras piernas o en el interior de la cadera, hay un tejido especializado que se denomina médula ósea. La médula ósea no, ese es diferente. Eso lo vemos más adelante, mi estimado David. Esa es otra cosa. La médula ósea es un tejido altamente especializado donde su función es la de producir todas las células de nuestra sangre. ¿Cuáles son? Los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o los glóbulos blancos, que son las células de defensa, y las plaquetas. Así, esos tres grupos familiares. Que bueno, ya por ejemplo de leucocitos, ya en un momento lo verán en inmunología, son un chorro de familia. ¿Por qué es importante? Y esta es una de las funciones metabólicas más importantes de nuestros huesos. Aproximadamente, más o menos por ahí de la cuarta, quinta semana de gestación, eso lo van a ver en embriología también, cuando ya empieza a formarse el botón cardíaco, o sea, se forma el corazoncito del embrión, pues debe de empezar a formarse el sistema circulatorio. Las dos cosas más importantes o primeras que se forman en el embrión, y eso lo van a ver en embriología, es el tubo neural, es decir, nuestro sistema nervioso, y el botón cardíaco, es decir, el sistema circulatorio. O sea, que el embrión tenga el sistema nervioso y la sangre para empezar a formar el cuerpo. Entonces, para que esto suceda, hay centros especializados de formación que se van a quedar en los huesos. Y toda la vida, desde la etapa embrionaria, desde la cuarta o quinta semana de gestación, hasta que entregamos el equipo, esta médula ósea va a producir todas las células sanguíneas. Se encarga de producir toda la vida. ¿Aproximadamente cuánta? Produce el 99.9% de la totalidad de las células sanguíneas. Hay otros centros como el timo y algunos otros órganos así muy diseminados que producen células sanguíneas, pero prácticamente es la médula ósea la que lo va a producir. Entonces, ¿se acuerdan? ¿Nos han escuchado cuando dicen que van a hacer un trasplante de médula ósea? Pues es eso, a una persona se le extrae, sobre todo de la cadera o de un hueso largo, una porción de ese tejido. Y con esa pequeña porción, o sea, no más allá de 1 milímetro cúbico de tejido, se le puede implantar a otra persona que tiene algunas deficiencias en su producción y empezar a producir células sanguíneas nuevas. ¿Y quién se hace esta parte, por ejemplo, del trasplante de médula ósea? Las personas que padecen leucemia, por ejemplo. Las personas que padecen leucemia tienen, digamos, una producción desmedida, acelerada, exagerada de células sanguíneas, pero que la mayoría son células que no tienen la función adecuada, son células chafas. Pero esas células en gran cantidad generan que quieran comer, quieran tener requerimientos metabólicos y consumen, y no hacen, es como que es una bola de zánganos, no hacen su chamba, pero sí les gusta estar comiendo, ¿no? Por un ejemplo, normalmente lo normal que podemos tener de leucocitos por milímetro cúbico es algo así como de los 7,000 a los 17,000 leucocitos por milímetro cúbico de sangre. Una persona con leucemia puede tener hasta 100,000 leucocitos por milímetro cúbico de sangre, es demasiado. Pues lo que hacen en estas personas, cuando se le puede hacer este tipo de trasplante, es con quimioterapia, literal, matar toda la médula ósea, toda
la producción de células que está toda chafa y generar y provocar con un trasplante que podamos producir células sanguíneas nuevas. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, inquietud? ¿No? Pues creo que no. ¿Vale? Su silencio me tranquiliza. Sale, muy bien. Ahora, como última función de nuestra parte metabólica, vamos a hablar de, ¿ok? Vamos a hablar de el almacenamiento de triglicéridos. Triglicéridos es un tipo de grasa. Hay dos tipos de grasa que almacena nuestro cuerpo, que es el colesterol y los triglicéridos. Entonces, al interior de nuestros huesos largos, hómeos significa igual, éstasis, estado. Hómeos es igual, éstasis, estado. Entonces, decíamos, una de las partes es que al interior de nuestros huesos largos se va a almacenar cierta cantidad de grasa. La grasa, el tejido graso, es un tejido que nos sirve para almacenamiento de energía, ¿no? O sea, cuando excedemos, siempre debemos de tener cierta cantidad de grasa. Las personas que por más muy fit, muy ejercitadas y muy todo lo que hagan, y que tengan menos, según ellos, muy poco de grasa, no, una persona que hace mucho ejercicio, por más ejercicio que haga, no puede acabarse su grasa de reserva, porque la grasa cumple funciones muy en particular dentro del funcionamiento del cuerpo humano. Ahora, hay diferentes mecanismos de almacenamiento de grasa. Lo más común es en la piel, ¿no? Por eso hacemos gorditos. Un siguiente momento es almacenar junto a órganos. Y una parte, aunque no muy importante, es el almacenamiento de triglicéridos al interior del canal medular de los huesos. Esto, les decía, sirve como para cuestión de tipo energético y sobre todo para cuestión de tipo mantener la temperatura. De las tres principales, digamos en orden de importancia de estas funciones metabólicas, la más importante pues, es la producción de células sanguíneas y de ahí la homeostasis de minerales y digamos la menos, no, pero en relevancia, pues es la almacenamiento de triglicéridos. ¿Sale? Entonces aquí vemos ya las seis funciones de nuestro sistema óseo. Vamos a hablar entonces desde el punto de vista de nuestros huesos, en estructura. ¿Profe? ¿Qué pasó? Perdón. Bueno, ¿para qué servían como la grasa? Por así había mencionado que para aporte de reserva de energía en el hueso y como un mecanismo de regulación de la temperatura. Gracias, profe. Vale. Vamos a estudiar la estructura de nuestros huesos de diferentes perspectivas, ¿sí? Para que no se me vayan haciendo bolas pues, cuando vuelvan a leer sus apuntes. Una de las perspectivas es de acuerdo a cómo están constituidas las partes de un hueso. Y específicamente las partes de un hueso largo. ¿Sale? Entonces, repito, vamos a analizar la forma de nuestro hueso desde el punto de vista, digo, la estructura de nuestro hueso desde el punto de vista de estructura, cómo está formado. Porque hablaremos después de tipos de hueso. Vamos a hablar de acuerdo también a tipos de su forma y algún otro tipo de clasificación de acuerdo a su localización. Entonces, no se me hagan bolas. Aquí vamos a hablar de cómo se divide esa estructura de un hueso, pero un hueso largo. Las partes que conforman un hueso, se las voy a poner y con el siguiente esquema se los explico cada una. Entonces, las partes que conforman, ¿no?, un hueso largo van a ser la diáfisis, las metáfisis, las epífisis, el cartílago articular, el periósteo, el canal medular y el endostio. ¿Vale? Entonces copien esto y ahorita les explico cada una de ellas con el siguiente esquema. Me avisan cuando ya tengan este apunte y pueda cambiar a la diapositiva, por favor. Profe, ¿va a dar una definición, verdad, de cada eso o ya no? Ajá, sí, pues te digo, estas te lo estoy mencionando, cópialas y ahorita te voy a ir dando una definición, pero te lo voy a explicar con un esquema de un hueso. Ok, gracias.
Entonces, vean, aquí está característicamente un hueso largo. Entonces, ojo, estas partes que yo les mencioné, ¿no? De las diáfisis que vamos a explicar, solo aplican para los huesos largos, ¿no? Como los de nuestras extremidades. Verán más adelante que por forma hay diferentes tipos de huesos, largos, cortos, etc., ¿no? Entonces, solo aplica para los huesos largos. Entonces, empezamos. Primero, platicamos, la primera porción se denomina diáfisis. La diáfisis es toda esta zona central de nuestro hueso, toda esta parte izquierda. Entonces, se denomina diáfisis o cuerpo de nuestro hueso. Diáfisis o cuerpo. Es una parte muy resistente. La parte central de nuestros huesos largos tiende a ser muy resistente, porque es la que va a recibir las cargas dinámicas, las cargas de soporte, de fuerza, del movimiento. Entonces debe ser una parte resistente. Luego, las partes extremas de nuestro hueso largo se van a denominar epífisis o superficies articulares. Epífisis o superficies articulares. Aquí lo estamos viendo. Epífisis o superficies articulares. ¿Por qué se llaman superficies articulares? Porque son donde van a estar en contacto con los demás, con el siguiente hueso para formar la articulación. Estas epífisis o superficies articulares tienden a estar formadas por hueso esponjoso. Más adelante hablaremos las características de este hueso o de este tipo de tejido óseo. Entonces, la gran parte del hueso esponjoso va a estar presente en las epífisis. Ahora, entre nuestras epífisis y nuestras diáfisis vamos a encontrar una zona que se denomina metáfisis. Aquí está, metáfisis. Estas metáfisis son unas estructuras que son transitorias. Se le conoce, digamos coloquialmente, como cartílago de crecimiento. Entonces, una metáfisis se le conoce coloquialmente como un cartílago de crecimiento. Veremos más adelante los procesos de osificación y de osteogénesis, es decir, cómo se desarrollan nuestros huesos. Pero entonces cabe mencionar que cuando nosotros nacemos, no hemos alcanzado el desarrollo completo de nuestros huesos, ¿no? Digo, todos nacemos midiendo entre 40 y tantos y 50 y tantos centímetros. Algunos pues, crecen más de 100 centímetros, 130 centímetros, ¿no? Si naciste en mediste a nacer, 50 centímetros y ahorita mides un 80, pues creciste 130 centímetros. Pero si pues naciste midiendo 50 centímetros y ahorita mides 1,50, pues solo creciste 100 centímetros, ¿no? Depende. Entonces, para que ese crecimiento pueda hacerse de manera ordenada, se dan a partir de estos centros de crecimiento denominados metáfisis. Estos centros de crecimiento son transitorios, les decía, porque una vez que alcanzamos la madurez de crecimiento, se sellan por completo y se fusionan prácticamente hay una continuidad entre la diáfisis y las epífisis. Veremos más adelante, les enseñaré unas radiografías de cómo en algún momento, cuando somos pequeños, 5, 7, 10 años, se notan todavía este cartílago de crecimiento, y cuando ya somos adultos, esta transición desaparece. ¿Cuándo se alcanza el máximo crecimiento de nuestros huesos? Depende el género. Las mujeres alcanzan el crecimiento máximo hasta a los 18 años de edad. Y los hombres alcanzan su máximo crecimiento hasta los 21 años de edad. No quiere decir que después que todavía tengas 18 y ya mides 1,80, pues vas a llegar a los 2 metros en 3 años, jovencillo, o si tienes 16, 17 años y vas a alcanzar otros 15 o 20 centímetros, ¿no? Pues sí, creo que, bueno, no sé cuánto midas, pero pues a lo mejor no. Ahora, el crecimiento de nuestros huesos, pues depende de muchas cosas, en parte también del ejercicio. El hacer ejercicio en tiempo durante el desarrollo adolescente favorece el crecimiento de nuestros huesos. Por eso, algunos compañeros que conocemos a lo mejor de la secundaria o entramos en la primaria y estaban chaparritos, y entraron a la secundaria y se metieron al equipo de básquetbol y hacían mucho ejercicio y de momento, ¡pum!, crecieron mucho
es en parte también por mediación del ejercicio. Cualquier ejercicio, Ronaldo. Si tú tienes la edad entre los 10, a partir de los 10, 11 años, y te metes a hacer ejercicio de manera cotidiana, fútbol, básquetbol, voleibol, cualquier ejercicio de mediano o alto impacto genera el crecimiento de nuestros huesos. Ah, buen punto. Si tú haces, dice aquí Cristian, hacer pesas afecto beneficia. Si estás en periodo crítico de crecimiento, o sea, si tú tienes 12 años y te pones a hacer pesas, ese crecimiento de masa muscular limita el desarrollo de nuestros huesos. Lo que favorece el crecimiento de los huesos es un movimiento aeróbico de bajo impacto en nuestros músculos. Es decir, que hagas ejercicio aeróbico, correr, saltar, brincar, ¿sí? Y hacer musculatura, pero desde el punto de vista tonificable, es decir, que haga fuerza, pero no con aumento de masa muscular. Lo recomendable para hacer ya aumento de masa muscular es después de que se haya sellado el crecimiento o que ya vayas en las etapas finales. O sea, a partir de los 17, 16 años, que ya alcanzaste un 80-90% de tu altura corporal, desarrollo óseo, pues ya puedes empezar a hacer ejercicio de alto impacto en cuanto al desarrollo de la musculatura. ¿Vale? Ahora, siguiente parte. Ahora, como sabemos, entonces, en las superficies articulares, estas que estamos viendo acá, las epífisis, van a estar en contacto con otros huesos. Y decíamos que este hueso que está aquí es hueso esponjoso. El hueso esponjoso es un tipo de tejido óseo que tiene una característica que es muy lábil, que quiere decir que es muy débil. Fácilmente se puede lastimar. Entonces, si aquí entendemos que este hueso va a estar unido con otro hueso acá y genera movimiento, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí? A ver, vamos a preguntarle a Ángel Blanca. ¿Qué pasó, profe? A ver, Ángel, ahorita que, por ejemplo, empieza a hacer frío, ¿no? Y tenemos mucho frío, estamos ahí. ¿Qué es algo que hacemos para que se nos quite el frío de las manos? Las frotamos. Ándale, hacemos frotar. Ese frotarlo, ¿qué genera? Calor. Calor. Ahora, ¿qué pasa si te digo, Ángel, estás castigado y vas a estar frotando tus manos durante 15 minutos? ¿Qué les pasará a las palmas de tus manos? Se van a calentar. Y ese calentamiento excesivo, ¿qué le va a pasar a la piel de tus palmas? ¿Van a quedar normales o se van a lastimar? Se van a lastimar. Se van a lastimar porque tu piel no está hecha para ese tipo de fricción. Ahora, a ver, Ángel, pregunta. ¿Tú crees que cuando nuestros huesos se mueven uno sobre otro, hay fricción? Sí. ¿Y entonces la fricción generará calentamiento? Sí. Entonces, esa fricción en nuestros huesos, si es constante, pues evidentemente puede lastimar las superficies articulares. Ahora, gracias, Ángel. Para que esto no suceda, nuestro cuerpo es tan inteligente que dice, a ver, si esta es la parte más débil de mi hueso, y porque de por sí, y luego al movimiento va a generar fricción, y esa fricción puede generar lesión, pues ¿qué hago? Pues hay que protegerlo. Y para protegerlo, hacemos un cartílago de recubrimiento especial que se llama cartílago hialino. El cartílago hialino, no. Antes se pensaba que tronarse una articulación podía generar una afectación. Lo que hace, que te trona una articulación es que se generan burbujas al interior por el líquido sinovial que está en el interior de la articulación. O dos, lo que sí hay que tomar en cuenta es que al tronarse es por una rectificación de las superficies articulares, que quiere decir que por alguna razón se están saliendo ligeramente de lugar esas articulaciones. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor por una sobrecarga, por un mal movimiento, por un golpe, o sea, a lo mejor tú estabas bien de tu mano y te diste un mal golpe a jugar voleibol, basquetbol o a lo que sea, y después te empezó a tronar tus dedos. Eso es porque se están mal acomodando las superficies articulares y al tronarlas regresan a su posición normal. Entonces, lo que sí es recomendable es que si te truenan tus dedos o te truena alguna articulación, hay que checarlo con el fisioterapia.
para ver si hay alguna afectación muscular que está generando esta situación, ¿sale? Ahora, entonces repetimos. Este recubrimiento que va en la superficie articular, que es la que más se altera, se llama cartílago articular o cartílago hialino. Aquí lo ponemos. Cartílago hialino. Cartílago hialino. Entonces, este cartílago hialino va a recubrir las superficies articulares para evitar eso, la fricción y por ende el desgaste. Sí, bueno, entonces si nos podemos ver esto, hialino quiere decir que tiene un aspecto como de vidrio, pareciera como un vidrio, como un recubrimiento de vidrio. Si algún día en casa han hecho ese molito de res y mamá ha comprado estos huesos, ¿no? Un huesito para darle sabor, ¿no? Huesitos de la cadera de la vaquita. Luego en el huesito viene pegado, dice la abuelita, cómete el cartílago, que eso es proteína, te dice las abuelitas. Entonces, viene pegado al hueso una parte que es fácilmente masticable, ¿no? Que incluso se pone blanca, cura. Y, pues no, realmente consumir ese cartílago de manera externa, pues no nos ayuda en gran cosa. El cartílago lo que ayuda en las articulaciones es proteger y evitar la fricción y el calor en la articulación. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien. Luego, otra parte de nuestro hueso es el denominado canal medular. Al interior de nuestra diáfisis, vamos a encontrar una cavidad. Es decir, está hueco. Al interior de la diáfisis encontramos una cavidad, es decir, está hueco, y esa cavidad se llama, aquí lo dice, cavidad medular. ¿Por qué se llama cavidad medular? Pues porque al interior está la médula ósea, Entonces, al interior de los huesos del cuerpo, de los huesos largos, encontramos la médula ósea, que es el tejido que se encarga de formar las células sanguíneas. Creo que todos conocemos a alguien que cuando come pollo, le gusta mordiscar los huesos, los truena, ¿no? Y hasta se come, si tú te comes hasta los huesos del pollo, ¿no? O cuando comen las alitas, ¿no? Mastican los huesos. Entonces, cuando parten el huesito de la pierna, o del muslo, o de la alita, el famoso, ¿no? Se ve como algo negruzco que está al interior de ese huesito del pollo. Dice aquí Cristian, efectivamente, coloquialmente llamado el tuétano. El tuétano es el negrito que se ve en los huesos del pollo, no es más que su médula ósea del pollito, que se pone esa parte se pone oscura porque se guisa, se cocina, se fríe el pollo y entonces adopta esa tonalidad oscura. Si lo pudiéramos ver en vivo y a todo color, ese tejido más bien sería como un tipo transparente gelatinoso, como gelatina de la grenetina sin color, así se veía. ¿De qué se encarga? Pues ya lo hemos platicado, de formar las células sanguíneas de nuestro cuerpo. Entonces lo encontramos al interior. Ahora, ¿qué otra parte nos falta? Hablamos de el periósteo. Peri significa alrededor. Osteo, hueso. Periósteo es algo que está alrededor del hueso. El periósteo, aquí lo voy a poner de otro color, es una pequeña membrana que va a estar pegada prácticamente a toda la superficie de nuestro hueso. El periósteo es una membrana que va a estar pegada prácticamente a todo nuestro hueso. Todos los órganos de nuestro cuerpo tienen una membrana que los envuelve. Todos. Si hablamos del corazón, es el pericardio. Si es el pulmón, la pleura. Si es el riñón, la cápsula de Bowman. Si es el hígado, la cápsula de Gleason. Y así sucesivamente. Si es el intestino, el epiplón. Y así. Entonces, cada órgano tiene una membrana que lo envuelve. Porque, como dice el dicho, juntos pero no revueltos. El periósteo tiene funciones claras. Entonces, aquí le ponemos escríbele. Ahora no quiere escribir. Dice que ya no quiere escribir la máquina. A ver, ahí está. Periósteo. Tiene funciones claras. Primero, el que recubra a nuestro huesito, les decía, cada órgano tiene un periósteo, sirve para aislar.
Aislar. Oh, chihuahuas. Mucho que no escriba. Aislar. Para aislar. Es decir, esta membrana hace que todo el metabolismo de un hueso en particular esté hasta cierto punto en un microambiente. Como les decía, juntos pero no revueltos. Entonces, cada quien tiene ahí el hueso tiene su membrana para aislarlo de los demás, para que su metabolismo se mantenga. Aquí es esto, Juliana, lo que marqué de verde. Es el periósteo, lo que marqué de verde. Es una membrana que va pegadita a todo el hueso. Entonces, su primera función es la de aislar a nuestro hueso. ¿Sale? Luego, la siguiente función es dar nutrición. Nutrición. Este periósteo se encarga de brindar, es como un puente de alimentación entre lo externo y hacia nuestro hueso. Pues se encarga, digamos, como filtrar todo lo que es sustancias de nutrición, sustancias de oxígeno, pero también se encarga de eliminar, de mandar hacia afuera las sustancias de desecho. Entonces, el periósteo se encarga de ese puente, de transmitir, llevar alimento, pero también sacar desechos. Y una parte también muy importante es que el periósteo da la sensibilidad. Nuestro sistema nervioso central debe de estar enterado qué sucede en toda la organización, en todo el cuerpo. Pero no puede estar, pendiente de cada parte de estructura de cada órgano. Para que eso suceda, hay, en este caso, las membranas especializadas, ellas se encargan de recabar la información de cómo está el evento o cómo está la integridad de cada órgano a través de esta membrana y manda la información al sistema nervioso central. ¿Han escuchado eso que dicen? Es que ningún órgano duele. Y sí es cierto, un órgano en particular no duele. Lo que genera la sensibilidad es la membrana que los envuelve. Entonces, aquí el claro ejemplo de la sensibilidad a nuestros huesos es cuando te pegas en la espinilla. La espinilla es una parte de nuestro cuerpo, es una cresta de la tibia, donde la cresta de la tibia, donde no está cubierta por huesos, por músculos, perdón. Entonces, si tú tocas tu espinilla, literal estás tocando, más hay piel, tejido celular subcutáneo, y luego abajo está la tibia, tu hueso. Entonces, cuando te pegas en esa zona, lo que te duele son la sensibilidad del periósteo. El periósteo, Cristian, manda la información a los nervios circundantes de que hubo una lesión en ese hueso. ¿Sale? Cuando una persona se fractura, cuando se rompe un hueso, no es que el hueso duela, sino lo que duele es la ruptura del periósteo, la lesión directamente del periósteo es lo que genera la sensibilidad y el dolor. ¿Sale? Finalmente, vamos a hablar ahora de la última parte, que es otra membrana que se denomina endostio. El endostio, adentro, osteo, hueso. Entonces, está adentro de nuestro hueso. El endostio es una membrana que va a estar pegadita, aquí lo estoy poniendo, a nuestra cavidad medular. Entonces, el endostio es una membrana que va a estar pegadita al interior de nuestra cavidad medular. Entonces, el endostio es una membrana que va a estar pegada al interior de nuestra cavidad medular. ¿Sale? Esta endostio tiene prácticamente, y bueno, aquí se los anoto para que no les quede duda, endostio. El endostio tiene prácticamente las mismas funciones que el periósteo, nada más que al interior de la cavidad medular. Recuerda que la cavidad medular es un área muy especializada, altamente especializada en producir las células sanguíneas. Entonces, pues debe tener, como quien dice, su microambiente, ¿no? Su modo de trabajar de manera independiente. Y para que eso suceda, y esté aislado, tenga sensibilidad y nutrición en particular, pues es dada por el endostio.
¿Vale? ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿podría decirme en dónde estaba el endostio? O sea, está pegado, es lo de la fucsia. Esto, lo café. El endostio está pegado en el interior de la cavidad medular. Ah, ok, gracias. ¿Vale? Ahora. Exacto, tiene las mismas características, las mismas funciones, tiene mismas características del periósteo, efectivamente, David. La metáfisis es la zona de unión entre la diáfisis y las epífisis y que es una zona de transición que en algún momento recibe el nombre de cartílago de crecimiento. ¿Sale? Ok. Ahora, la primera asignación, ¿qué dice acá? No ponen atención, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Cómo que dónde se encuentra el canal medular? Pues ya lo vimos, está en la diáfisis. El endostio, ya lo habíamos dicho, es una membrana que está pegada, pero al interior de la cavidad medular. Y sus funciones prácticamente van a ser las mismas que las del periósteo, pero al interior de la cavidad medular. Vale. Ahora, primera asignación, una tarea para el día de mañana. Van a ustedes a dibujar, van a realizar un dibujo en una hoja blanca de un hueso largo con todas sus partes. ¿Vale? O sea, el esquemita que les estoy presentando, a lo mejor ya lo hicieron en borrador, ahí en apunte, pues ahora lo van a hacer más chido, que quede todo lindo y a todo color. ¿Sale? Y entonces esto queda de tarea para el día de mañana. Para el día de mañana, a más tardar al inicio de la clase, que es las 12 p.m. Mañana es el 7 de septiembre, ¿sale? Partes del hueso, 7 de septiembre, 12 p.m. Ya saben, hacen el dibujito. ¿Se lo Hacen un vamos a mandar, dibujito. profe, o nada más lo hacemos y lo No, tenemos? se entrega en la plataforma EVA también, ¿sale? En PDF, ¿no? ¿Mandé? En PDF, o sea, lo pego en En Word y lo formato mando. PDF, exactamente. Profe, una duda. ¿A poco ya subió en EVA su materia? Porque a mí no me aparece ninguna materia. ¿Y tú eres? Salvador Iván. Iván García. Sí, ya prácticamente ayer le hice llegar a Arumi unas fotografías, les dije que se las hicieran, se las compartiera de todos los que ya estaban inscritos en el grupo. Eso ya los pasó directamente el departamento de sistemas a través de control escolar. Ya solo Arumi me hizo llegar algunos compañeritos que no estaban dados de alta y ya se dieron de alta de manera manual. Si tienes ese problema todavía, Iván, necesitas Sí. comunicarte con tu tutora y con la doctora Nancy para que te orienten cómo hacer el procedimiento para que te den de alta tus materias. Ah, ok, muchas gracias. Vale, Francisco, ¿qué pasó? Hola, mire, a mí también, bueno, yo tengo un problema con lo de la plataforma y entonces como que no me deja accesar, metí la contraseña que nos dieron. Volver a escuchar, ya. Entonces les decía, vamos a hablar un poquito de histología, no me voy a meter muy a profundidad, pero es inevitable. O sea, para hablarlo no puedo cortar esta sesión porque quedaría corto, ¿no? Ya lo complementarán esto de histología en sus clases de histología, valga la redundancia. Entonces, primero que nada, nuestro hueso en particular va a estar formado así, dice aquí claramente, por una matriz y por células. La matriz ósea, también llamada matriz ósea, va a estar formada, digamos, por elementos inorgánicos, que quiere decir elementos no vivos, ¿no? Elementos no vivos, por estructuras químicas, y ahorita veremos cuál. Entonces, histológicamente, el hueso está formado por dos grandes estructuras, que son la matriz ósea y las células. O sea, malitos Francisco, ya de ahí bajen su manita, pues no me siga apareciendo, y ya se resolvió las dudas. Please.
Entonces, repetimos. Entonces, histológicamente van a estar formadas por... Alexa dice, me sacó, ¿quiere entrar o no quiere entrar Alexa? Ya no sé. Alexandra, supongo que es ella. Ajá, ya les di acceso. Entonces, repetimos. Entonces, lo primero que vamos a estudiar es los elementos que conforman la matriz ósea. Para que nos quede claro esto de la matriz, es algo así como cuando van a hacer una banquetita, por ejemplo, ¿no? Una banqueta, una estructura de concreto. La matriz es la malla, ¿no? Esa malla de metal que colocan y donde se va a colocar el cemento, ¿no? Pues para que la estructura, el castillo o la banqueta o la barda tenga forma, se coloca primero una estructura de metal. Esa estructura de metal simularía lo que es la matriz ósea. La matriz nos va a servir para dar cierta forma, estructura, y sobre esa matriz se van a asentar las células. Entonces, la matriz ósea va a estar formada primero por 25% de totalidad de fibras. ¿Qué fibras en particular? Fibras de colágeno. Colágeno. Verá más adelante en histología este tipo de tejido. El colágeno es un tejido que tiene una capacidad de elasticidad. Entonces, estas fibras de colágeno le van a brindar a nuestro hueso cierta capacidad de elasticidad. Si nuestro hueso fuera completamente rígido, o sea, duro como tal, fácilmente se rompería. Si nuestro hueso fuera completamente rígido, sin capacidad de torsión o de ligero chuecamiento, por decirlo así coloquialmente, al brincar nosotros una altura, podríamos fácilmente romperlos. Ahora, este colágeno va disminuyendo conforme vamos creciendo. Un pequeñito, un niño de 4, 5, 7 años, tiene gran cantidad de fibras de colágeno muy abundantes en su hueso, y entonces, ¿no? Cuando un niño de esa edad, pum, da el ranazo, se cae, y rápidamente se levanta, se sacude y sigue corriendo. Ya a su edad, de 19, 20 años, llegan a caer y ya les cuesta, ¿no? Ya a mis 80, yo me doy un ranazo y pues ya también más difícilmente me levanto por esa capacidad de elasticidad. ¿Qué pasó, Juliana? Sí, ¿verdad? Juliana, no Juliana, ¿verdad? ¿Me Sí, dijiste? Juliana. Sí, Juliana. Te escucho. Lo que está diciendo son los elementos, ¿verdad? De la matriz. De la matriz, efectivamente. ¿Vale? ¿Sí? Ok, gracias. Vale. Siguiente elemento de la matriz ósea. Sales cristalizadas, es decir, los elementos que le dan dureza a nuestro hueso. Prácticamente el gran porcentaje de estas sales cristalizadas va a estar formado por calcio, pero también encontramos cierta cantidad de magnesio y una porción de fósforo. Pero el principal elemento de sales que conforman la matriz ósea va a estar formado por calcio. Entonces, las sales cristalizadas, les decía, les da la dureza, la rigidez a nuestro hueso. Obviamente, el hueso es más rígido que elástico, ¿no? Entonces, por eso el 50% de estas sales cristalizadas están formadas por, el 50% de la matriz ósea lo conforman las sales cristalizadas. Y finalmente, la última parte de nuestra matriz ósea pues va a estar formada por el 25% de agua. Entonces, el agua es un elemento que está presente en todos y cada uno de nuestros elementos corporales. En algunos alcanza el 70% de composición corporal. En el caso del hueso, bueno, es el 25%. Entonces, quiere decir que cuando también ustedes no toman suficiente cantidad de agua, no están bien hidratados, pues también los huesos están afectados, se baja su metabolismo. Al beber una cantidad adecuada de líquido, de agua natural, agua potable, favorece principalmente que el metabolismo de las células sea el adecuado. Si una célula está deshidratada, su metabolismo baja, disminuye, es decir, su función. Entonces, si la función baja, pues el metabolismo se ve lento y el funcionamiento corporal entonces se ve detenido, se ve afectado. Entonces, estas son tres las porciones que generan el funcionamiento de nuestra matriz ósea. Vamos a hablar ahora entonces
la siguiente parte, que son las células. Vamos a ver, ya con esto yo creo terminamos, que las células son, las células son la parte funcional, la parte viva, ¿no? de nuestro órgano. Cada tipo celular va a tener una función en particular bien establecida, bien delimitada, que ayudará y coadyuvará al funcionamiento de nuestro órgano. Las primeras células se llaman células osteógenas. Y entonces, osteo, pues obviamente significa hueso. Gene viene de génesis, formadoras o creación. Células osteógenas, células que se encargan de formar. Las células osteógenas son aquellas denominadas células madre. Células madre. ¿Qué quiere decir? Que a partir de estas células osteógenas van a nacer todos los demás tipos celulares del hueso. ¿Qué quiere decir? Que la célula osteógena, ahorita veremos las demás. Exactamente, David. Muy bien. Entonces, ahora sí, estas células, como el mensaje que nos está mandando David, ¿no? Los osteoblastos y osteoclastos son otro tipo de células del hueso. Si dice, necesito formar osteoblastos, bueno, entonces las células osteógenas se reproducen y forman osteoblastos. No, pues ahora necesito osteoclastos. Se reproduce la célula osteógena y forma osteoclastos. Entonces, algo así como la abeja reina, ¿no? La abeja reina ve que esa pone huevecillos, dependiendo de lo que se necesita. Se necesitan zánganos, obreros, formadores de polen y demás. Entonces, estas células osteógenas, su función es al reproducirse, formar los demás tipos celulares del hueso, dependiendo las necesidades de nuestro órgano. Siguiente tipo de células son los osteoblastos. Osteo significa hueso, blastus significa llegar a ser o precursor. Ustedes ahorita son estomatologoblastos o estomatoblastos, ¿no? Están en formación para ser estomatólogos. Entonces, osteoblastos, osteohueso, blastus, llegar a ser o formadores de. Y entonces, ya su nombre lo dice, estos osteoblastos se van a encargar, o son células encargadas, células que son encargadas de formar y sintetizar, formar y sintetizar la matriz ósea. Es decir, en pocas palabras, son las que se encargan de formar, así entre comillas, ¿no? Para que sea muy genérico, son las que se encargan de formar el hueso. Los osteoblastos son las células que se encargan de formar el hueso. ¿Sale? Luego, la siguiente. Ahorita que termine esto, por favor, porque si no se me pierden mis anotaciones. Brenda. Ahora, el siguiente grupo celular son los denominados osteocitos. Osteohueso, cito, célula. Cada que ustedes vean el sufijo cito, cada vez que ustedes vean el sufijo cito, significa célula. Y cuando se refiere a esto es que son células maduras. Cuando hablan del hepatocito, células del hígado, ¿no? Astrocitos, células. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los osteocitos son células maduras funcionales del hueso. Entonces, los osteocitos son los que se encargan de hacer la chamba, ¿no? ¿Te acuerdas de el intercambio mineral, la homeostasis mineral, el almacenamiento de grasa, todo ese tipo de cosas?
la hacen los osteocitos, son células maduras y funcionales del hueso. Son los que se encargan de hacer la chamba. Y finalmente, vamos a hablar de nuestros osteoclastos. Osteo significa hueso, clastus significa destrucción. Entonces van a decir, ahora, ¿qué pasó? ¿Para qué lo vamos a destruir? Pues sí, acuérdate. Bueno, aquí vamos a ver, son células que se encargan de la remodelación ósea. ¿Sale? Ahora, entonces, repitiendo, las células osteógenas son aquellas que se van a encargar de formar cualquiera de estos tipos de células que estamos viendo, ¿no? Entonces, las células osteógenas se reproducen y forman osteoblastos, forman osteoclastos o forman osteocitos, dependiendo de lo que se necesite. Los osteoblastos se encargan de formar la matriz ósea, los osteoclastos se encargan de la remodelación y los osteocitos son las células funcionales. Ahora, ejemplo, si nosotros estuviéramos, les decía, siempre les pone este ejemplo en el salón de clases, todo, dice el dicho, todo por servir se acaba. Entonces, imaginemos, por ejemplo, aquí déjame ver, solo escojo nombres, no me contesten. Por ejemplo, Elizabeth y Aislinn. Elizabeth es un osteoblasto y Aislinn es un osteoclasto. Entonces, imaginemos que estamos en el salón, ¿no? Y entonces, acuérdate que el salón está formado por ladrillos. Entonces, imagínate que cada ladrillo es matriz ósea. Entonces, Aislinn es osteoclasto y se va a encargar de ir revisando esos ladrillos, la integridad de esos ladrillos. Si están bien formados, estructurados, si no tienen poros, etc, etc. O si ya cumplió su parte de vida. Entonces, Aislinn, como buen osteoclasto, encuentra un ladrillo que ya no sirve y ¿qué le da? Con su martillo y cincel, lo rompe, le da cuello, queda un hoyo. ¿Se va a quedar ese hoyo en el salón? Pues evidentemente no. ¿Qué hace? Pues entonces Elizabeth, como buen osteoblasto, va y genera la matriz ósea de ese pedacito de ladrillo que Aislinn quitó como buen osteoclasto. Entonces, ambas, Aislinn y Elizabeth, van revisando la estructura de nuestro hueso y una va quitando partes del hueso que ya no es funcional y Elizabeth se va a encargar de ir generando esa parte del hueso que se va perdiendo para que el hueso mantenga su integridad y su forma. ¿Qué pasó, Reinaldo? No, profe, perdón, no sé qué la Ok. apachurré para levantar la mano, ahorita la quito. Ok. Liliana, ¿tú sí? Sí, se podría decir que es como el administrador o supervisor de la obra, ¿no? El osteoclasto. Ándale, algo así. Todo Y esté bien. el osteoblasto es el que hace la chamba de formar el edificio, es el albañil, exactamente. Entonces va alternado. El funcionamiento de los osteoclastos va de la mano con los osteoblastos, trabajan de la mano. O sea, si uno se le ocurre acelerarse, ¿no? Imagínate si el osteoblasto destruye más de lo que el osteoblasto puede trabajar, pues el hueso se va a volver poroso. O si el osteoblasto produce gran cantidad de hueso y el osteoclasto no lo quita, pues el hueso se vuelve muy rígido, muy exageradamente mal organizado. Entonces, el trabajo y funcionalidad y preservación de los huesos se da por este trabajo alternado entre los osteoblastos y los osteoclastos. ¿Por qué algunas personas sufren de osteoporosis? Bueno, la osteoporosis, su nombre lo dice, se vuelve poroso el hueso porque no pueden tener un buen aporte de nutrientes. No tienen un aprovechamiento del calcio para formar la matriz ósea. Entonces, una persona que sufre de osteoporosis no es que sus osteoblastos, que sus osteoblastos no trabajen o no funcionen, sino más bien sus osteoblastos no tienen la materia prima para trabajar. Como viéramos el ejemplo de la obra, se quedan sin cemento, sin grava y sin ladrillos. Y esto normalmente se da por un mal aprovechamiento, por dos cosas. Uno, porque no tienes una buena nutrición, ¿no? Porque tu nutrición es deficiente, o porque hay algo que hace que no aproveches los nutrientes. Normalmente las mujeres de edad posmenopáusica, es decir, que ya tienen pérdida de sus ciclos hormonales, generan osteoporosis porque las hormonas femeninas ayudan al transporte del calcio
que consumen por cuestión de tipo alimentaria. Sí, falta de nutrición, o sea, de alimentos, exactamente. Normalmente todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, los alimentos lácteos, huevo, etc., vienen con suplemento a la tortilla, vienen con mucho calcio por la cal que se le coloca, ¿no? Es complejo. Cuando una persona tiene osteoporosis, hay que determinar la causa, si es nutrimental o metabólica. Pero entonces eso sucede. Los osteoblastos dejan de hacer su chamba y los osteoclastos siguen haciendo su chamba, tratando de generar, de quitar esa parte del hueso que ya no funciona adecuadamente y entonces, pues, hay un desequilibrio. Por eso el hueso se vuelve poroso, ¿sale? ¿Dudas hasta acá? No, profe. No, profe, todo bien. Ok, perversamente. Entonces, dos cosas. Bueno, entonces ya, a ver, levantar una mano. No, ya no levantar, ya estaba levantada. Ahora, acuérdense, entonces para el día de mañana tenemos pendiente esta asignación del dibujito. Entonces, para que lo suban, yo más al ratito ya doy de alta el apartado para que lo puedan subir. A ver, déjame quitar la grabación porque si no, sigue ahí grabando cosas que no. Ahora,